Bueno, ¿arrancamos? Con lo que quieras. ¿Qué fue lo de ayer? ¿Qué viste ayer? Bueno, ayer hay varias lecturas muy interesantes, ya sea por lo que pasó afuera y por lo que pasó adentro. Lo que pasó afuera creo que no tiene el más mínimo comentario. Ahora, si pueden identificar quiénes son los grupos, estaría bueno que todos esos gastos se los deduzcan, ¿no? Para que paguen el costo de la aberración que hicieron. Todo lo que rompieron. Exactamente. Entonces, si hay organizaciones que reciben plata del gobierno, digo, que le deduzcan esto, porque digo, no está bueno, digamos, que además paguemos sus destrozos. O sea, no solo que pagamos su vagancia, sino que además pagamos sus destrozos. Me parece ya el bolsillo del contribuyente ya no da para más, ¿no? Entonces, y estaría bueno que alguna vez, ¿sí?, se paguen los costos de las acciones, ¿no? Digo, como vos rompés algo en tu casa, tenés que repararlo. Claro, ¿Sí? obvio. Digo, y no andás exigiéndole a otro que lo pague por vos. Digo, como concepto general. Ahora, me parece todavía más interesante lo que pasó dentro. Por un lado, vos mirás un presupuesto. El presupuesto original tenía como ajuste 2.6 del PBI. De esos 2.6 que se ajustaban, 2.2 lo aportaba el sector privado, ya sea con más impuestos, sí, y con, por ejemplo, reducción de transferencias, o sea, eliminación de subsidios económicos. Es decir, el 85% del ajuste recaía en el sector privado, y eso ya era malo, porque vos tenés un sector público que despilfarra y le estabas cargando todo el ajuste del sector privado. Pero tenían que recortar algunos privilegios. ¿Qué hicieron? No ajustaron los privilegios y subieron más los impuestos. O sea, de vuelta al ajuste lo vamos a pagar los privados. Entero. ¿Ok? Entonces, para mí, eso es la demostración palmaria de que la sociedad se divide en dos. Los parásitos de los políticos, ¿sí?, que frente al despilfarro, ¿sí?, vos frente al despilfarro podés hacer algunas cuestiones. Una es, ¿te gusta vivir de despilfarro? Buscar, digamos, aumentar tus ingresos laburando más para pagarlo. Claro. ¿Sí? Porque el día que no te financian más la deuda, lo tenés que pagar de alguna manera. O la otra es bajar el gasto. ¿Cómo lo resuelven los políticos? Yéndose de caño. Es decir, yéndose a robar a la gente, ¿sí?, de modo permanente, cobrándole más impuestos. El cobro de impuestos es salir de caño. Sí, claro, exacto, es un robo. Es decir, porque, a ver, ¿vos los pagás voluntariamente los impuestos? No, los pagás porque esa punta de pistola, es decir, hacen, digamos, uso y abuso del monopolio de la violencia por parte del Estado para que el despilfarro y la locura la terminemos pagando nosotros siempre. Ahora, Javier, te hago una pregunta. Yo veía, e insisto, si querés repaso algunos datos concretos con número y apellido, con nombre y apellido. Achicás en educación, se bajan hasta presupuestos de jardín de infantes. Achicás en salud, se bajan presupuestos, como yo decía, en cuestiones muy severas. Eso de alguna manera no es apretar el bolsillo del privado, es salirse de una actividad que debería ser propia de la gestión del Estado. A ver, digo, el tema de, por ejemplo, la educación, si debería, digamos, o sea, estar o no en la órbita del Estado es discutible, digamos, o sea, hay formas mejores de hacerlo, ¿sí?, que por ejemplo el sistema de vouchers. Entonces, digamos, todas las instituciones serían aranceladas, ¿sí?, pero vos tendrías un voucher y podés elegir entre ir a la pública o ir a la privada. ¿Por qué? Porque de esa manera, ¿sí?, vos podés esquivar ir a centros de adoctrinamiento marxista, por ejemplo, como son las instituciones públicas, ¿sí? ¿Centro de adoctrinamiento marxista? Sí, obvio, claro. Digamos, vos, o sea, por ejemplo, tenés un chico en el secundario haciendo una materia de economía, ¿sí? Digamos, lo más liberal que ven es Keynes. O sea, imagínate. O sea, Marx, un ídolo. Con lo cual, digamos, o sea, y obviamente, digamos, ni te cuento, digo, por ejemplo, lo que es la Universidad de Buenos Aires en la Facultad de Ciencias Económicas. Es un escándalo, ¿sí? Digamos, cómo está todo el eje corrido a la izquierda. Porque de hecho hay un solo curso liberal de una materia que es Historia del Pensamiento Económico 2, que es opcional en un horario espantoso. ¿Para qué usa ese curso? Para decir que tiene diversidad. Mentira, o sea, eso es lo mismo que nada, es justamente comprarte la mentira, la respuesta mentirosa. Digo, digamos, entonces, digo, el tema de la educación, digo, puede ser discutible, digo, igual me parece más interesante entrar en esta discusión de la corporación política en esto no perdió. No se achicó en nada. No se achicó en nada. Sí, es decir, el poco ajuste que tenían que hacer
dijo, no, tampoco vamos a hacer nuestros privilegios, cobramos más impuestos. O sea, directamente una agresión directa al sector privado, al que produce, ¿sí? Con lo cual el presupuesto es malo, sí, es malo. ¿Por qué? Porque ese ahorro que vos vas a generar no va a tener como contrapartida de inversión, no va a tener contrapartida de inversión porque no hay confianza y porque además no podés ganar plata. Con lo cual, digamos, en todo este contexto, ¿sí? Eso va a generar que el aumento de ahorro no tiene contrapartida de inversión, cae la actividad económica, cae el empleo, o sea, vas a tener más gente desempleada, con lo cual los salarios reales van a caer, es decir, van a perder los salarios contra la inflación, vas a tener más pobres, más indigentes, menos consumo, y vamos a ver, digamos, seguramente más adelante vamos a discutir los temas de inflación, que difícilmente baje. Ahora, ese es el contexto. Ahora, yo miro esa situación. ¿Qué tengo del otro lado? Del otro lado tengo la oposición. Y la oposición es como, a ver, si el oficialismo es Drácula, la oposición es la Liga del Mal. ¿Me comprendés? Es decir, digamos, quieren algo todavía muchísimo peor, algo que avanzaría más sobre las libertades individuales, algo que castigaría más el funcionamiento del sistema económico, algo que nos empobrecería más. ¿Me comprendés? O sea, cuando vos, por ejemplo, escuchás gente como Donda, ¿sí? O como Leonardo Grosso, verdaderos ignorantes, ¿sí? Que ponen y se idealizan a los nórdicos, que no saben, por ejemplo, que los nórdicos, por ejemplo, Suecia, nórdico, digamos, o sea, típico, que quiebra a fines de los 80, porque la presión fiscal era 75%. ¿Y qué hace? Va a reformas pro mercado. De hecho, Menezes, o sea, está entre los mejores países en los índices de libertad económica, con lo cual de socialismo le queda el nombre. O sea, la verdad que un verdadero socialista, si fuera verdaderamente socialista y le interesaría a la gente, ¿sabes qué? Se tendría que volver capitalista. Ahora, es interesante esto que decís, ¿no? Respecto de la concepción ideológica. Te lo llevo a lo muy básico. El gobierno dice que el año que viene el dólar va a estar a 40 pesos. ¿Es una probabilidad o es zaraza? No, es zaraza. Es zaraza. No hay forma científica de determinar cuál es el vector de precio de equilibrio de la economía. Es mentira, los economistas que dicen eso mienten, no hay forma de saberlo. O sea, te cuento... Duhovne que firma el presupuesto, Peña, ¿mienten? No, yo creo que, digamos, o sea, tienen el problema de lo que se llama la fatal arrogancia. Digo, muchos economistas de formación keynesiana o derivado de los keynesianos creen que pueden determinar todo en el sistema económico y que adentro de un Excel pueden determinar, ¿sí?, los precios de equilibrio. Bueno, digo, tenemos la estupidez magnánima de Kichilov cuando dijo, no, bueno, la Unión Soviética se cayó porque no tenía el Excel. O sea, digo, hay que darle una clase, digamos, de quién fue Mises para que vea por qué el socialismo falla y todas las mejoras que se hicieron sobre ese análisis para mostrar que el socialismo falla porque no puede hacer cálculo económico. O sea, pero porque no tiene propiedad privada. Entonces, cuando vos haces una transacción, ese precio es ficticio, no es un precio. Sí, porque vos estás transando algo que no es tuyo. O sea, es como que, ¿me entendés? O sea, nos pongamos a... Che, Luis, te compro esta mesa. La mesa no es tuya. Con lo cual... cualquier precio te viene bien, o sea, entonces no hay cálculo económico. Es una pregunta torpe, ¿eh? Y vos admitime, sabés que yo soy un burro en economía, así que admitime las preguntas. ¿Quién sabe más de economía, Duhovne o Kicillof? Kichilov. Sabe más. Claro, porque no es que es burro. O sea, lo que pasa es que está formado en pelotudez, que es distinto. ¿Ok? ¿Definirme pelotudez? Ser un keynesiano marxista. Eso es, digamos, eso es una pelotudez. O sea, estudiar cosas que no tienen sentido. O sea, cosas que están mal, ¿sí? Pero, digo, no quiere decir que no sepa. O sea, tiene mucha información de la mala, ¿sí? El otro directamente es mal economista. Duhovne. Bien, exacto. Dices o sea, encima, yo el otro día lo definí, digo, el socialismo amarillo de Cambiemos, lo definí como una suerte del Partido Demócrata de Estados Unidos, pero versión estúpida. ¿Me comprendes? O sea, versión tonta, o sea, versión más brutos, o sea, pero, entonces, a mí, ¿qué es lo que me interesa de esto? Que es como que vos vas a un avión, ¿no? Entonces vas al avión que te dicen, ¿pasta o pollo? Acá no es pasta o pollo, acá es pasta o pasta, pero nada más que una es pasta podrida y otra es pasta repugnante, pero con globitos. O sea, pasta podrida sería Kicillof y la pasta con globitos sería Cambiemos. Sí, pero también podrida. Es decir, lo que propone la oposición, o sea, es el mismo modelo que hace 70 años nos hunde en la pobreza. Es decir, nosotros éramos el quinto país más rico del mundo.
Hoy somos menos de 60. Javier, tengo una pregunta que voy a decir, es una gansada la que preguntas, pero digo, creo que Venezuela, Congo del Norte, Congo del Sur, Etiopía, me parece, y no hay muchos más que tengan más inflación que la Argentina. ¿Por qué tenemos tanta inflación en Argentina? Bueno, una de las cosas, por ejemplo, consecuencia de los centros de adoctrinamiento marxistas que tenemos, digamos, o formadores de keynesianos brutos como es la Argentina. Por ejemplo, vos, Kichilov, graduado de honor de la Universidad de Buenos Aires, con doctorado en la Universidad de Buenos Aires, vos le preguntás sobre la inflación, para él la inflación tiene que ver con cualquier cosa, menos con la emisión monetaria. Lo dijo textual, dijo la emisión monetaria no genera inflación. Bueno, eso es una burrada. ¿Y sabes qué te contesta para mostrar que es un burro? Que en realidad, digamos, te muestra el caso de Estados Unidos. Triplicó la cantidad de dinero, no hubo inflación. ¿Sabes qué, Axel? Te olvidaste que hubo una crisis, la gente se asustó y en Estados Unidos cuando se asusta demanda más dólares. Sí, demanda títulos emitidos por el sector público. Entonces, hay algo que él quizás nunca lo vio, se llama velocidad, sí, que es la inversa de la demanda de dinero. Vos sabés que en la Gran Depresión, la velocidad de la demanda del dinero cayó 25%. Como no aumentaron la cantidad de dinero para compensar ese efecto, digamos, la economía se contrajo 30%. Fue un desastre. Eso Friedman lo señaló, que seguro que no lo leyó Kichilov, digo, y si lo leyó verdaderamente no entendió nada. O, digamos, ¿qué es lo que pasó? En esta crisis que pasó cuando fue la subprime, la velocidad cayó 75%. ¿Dónde está esto? En un documento del National Bureau of Economic Research, se llama Monetary Trends, que miren la regla de McCallum, ¿sí? Y aprendan un poquito cómo funciona esto, ¿sí? Digo, así no andan diciendo tantas burradas. Hay evidencia desde el 2900 antes de Cristo que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. En el único lugar del planeta, digamos que creemos que es acá, y en Venezuela. Venezuela dicen las mismas estupideces que dicen acá. De vuelta, esa raza, el gobierno dice ahora, con déficit cero, ya está. Vivimos con lo nuestro sin pedirle prestado, más que vivimos con los recursos que tenemos y ahora vamos a poder empezar a crecer. ¿Es verdad eso? No, es mentira. Es mentira. A ver, Luis, si vos te viene la tarjeta de crédito, ¿vos vas a decir que estás en equilibrio financiero si estás haciendo el pago mínimo? No, claro. Bueno, eso es el déficit cero en términos primarios. O sea, vos estás viviendo con tus recursos si tu déficit financiero es cero, no el déficit primario. El déficit primario es el déficit operativo. A eso después le tenés que restar los intereses. Con lo cual, la Argentina, digo, es falso, digo, que pueda vivir, digamos, de lo que genera o, digamos, a ver, el año que viene hay que ir a buscar 3,5 puntos de deuda. ¿Esto es más o menos cuánto? Bueno, digamos, o sea, por la plata que implica, digamos, financieramente, porque después tenés vencimiento de deuda, todo, tenés como 40.000 millones de dólares. O sea, Pepe, que me gustó esta metáfora. Lo que estamos haciendo ahora es pagar el mínimo de la tarjeta de crédito. El pago mínimo. Los intereses me van a morfar. Bueno, exacto. Para que Argentina sea solvente intertemporalmente, es decir, que pueda repagar su deuda, y no tomo la verdadera, tomo la que informa el gobierno, el 52% del PBI, que ahora es más alto por el salto de tipo de cambio, todo eso. Necesitaría tener un superávit primario de 3 puntos del PBI. Nosotros vamos a 0. ¿Sí? Y el año que viene vamos a 1. El año que viene, digamos, 0 y después el que le sigue 1 y queda todo constante ahí. Con lo cual, si vos necesitas 3 y vas a 1, ¿qué tendría que pasar con tu relación deuda-producto? Tendría que explotar. ¿Por qué? Porque vas a un default, porque no te alcanza. ¿Vamos a un default? Sí, definitivamente. ¿Vamos a un default? Sí, si no defaulteamos en el 2020, defaulteamos en el 2021. Ahora te doy por qué pasa eso. Entonces, cuando la relación deuda-producto es creciente en el tiempo, vos quiere decir que no tenés capacidad de pago, con lo cual te vas a un default. ¿Sí? Ese es el punto. Entonces, cuando vos mirás el presupuesto, dice 0 para el 2019 de resultado primario y después 1% y ahí ad eternum. Y lo interesante es que la relación deuda-producto le cae cuando vos necesitas 3. Entonces la pregunta es, ¿cómo llegaron a este número? Es más, si yo tengo 52 de relación deuda-producto, creen que el PBI va a caer medio y voy a tener 3,5 de déficit por el efecto de los intereses, ¿sí? Digo, me voy a 56, no haciendo la cuenta así, fácil. Cuando vos mirás el presupuesto da 46. ¿Cómo podés lograrlo eso en un año? Y apreciando la moneda. Si vos apreciás la moneda, tu deuda en dólares cae, por decirlo de alguna manera. Entonces, como vos tenés mucha deuda en dólares, entonces tu relación deuda-producto... Ahora, ¿cuántas veces puedes hacer eso? Un año.
Pero vos no podés hacer esa cuenta de modo permanente, porque te estalla el sector externo. Entonces, digo, está claro que está mal hecho. Entonces, vamos a los números. ¿Cuáles son los números? Ok, el año ¿qué hizo el fondo, el acuerdo de Argentina con el fondo? Trajo los fondos del 2020 y del 2021 al 2018 y al 2019. Entonces, Argentina tiene cubierta todas sus necesidades de financiamiento, ¿sí? Con lo cual zafa del default. Ahora la pregunta es, ¿y el 2020? Porque en el 2020 yo necesito 35.000 millones de dólares si se cumplen las hipótesis del gobierno. Y con la plata que ya tengo arreglada, me falta ir a buscar 25.000 millones de dólares al mercado. Y la pregunta es, ¿quién me va a prestar plata a mí si yo tengo una relación deuda-producto explosiva? No solo eso, sino que además, si vos te fijas, en el 2021 ya no tenemos más fondos garantizados. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ir a buscar al mercado 40.000 millones de dólares. Ahora, tengo una pregunta, Javier. Si vos tenés razón, ¿por qué nos prestan la plata? ¿Por qué Christine Lagarde pone el gancho? Yo creo que, bueno, es muy interesante la pregunta que vos haces, porque una cosa es los cuadros técnicos del fondo y el cuadro político. El cuadro técnico, cuando vos lees, digamos, los documentos, vos te das cuenta que toman distancia. ¿Sí? Cuando vos, entonces decís, pero ¿cómo es que esto pasa? Bueno, esto pasa por una cuestión política. Es decir, hay un apoyo, digamos, si vos querés, por una cuestión de geopolítica. Porque no quieren que la vuelta del kirchnerismo. Exacto, es una pelea contra el populismo, pero los números de Argentina no dan. O sea, Macri tiene la suerte que le prestan a la tasa que le prestan y la cantidad que le prestan por el cuco de Cristina. Exactamente. Sí, claro, digo, pensá que el kirchnerismo es el camino a Venezuela. O sea, pero eso sí tiene razón. Por eso te digo, y cuando vos también escuchás los discursos, te das cuenta que este país es inviable. Porque los que están son deplorables, pero los que están enfrente son muchísimo peores. ¿Qué es que no tiene solución este país? No, ¿No tiene solución? este país es inviable. ¿Y qué hacemos? Yo siempre digo que a aquellos que son sub 30 les recomiendo enfáticamente que la única salida de este país es Ezeiza. ¿Por qué? Porque vos no tenés chances de progresar en este país. Suponete que vos vas a hacer un proyecto, tenés que enfrentar 101 impuestos, tenés que enfrentar 69.000 regulaciones, que son kiosquitos, con lo cual es imposible ganar plata. Pero suponete que por un milagro de la naturaleza, un cisne negro gigante, ganás plata. Te va a venir un político chorro con el verso de la justicia social y la redistribución del ingreso y te la va a robar. No tenés chance de progresar, no hay forma de ganar plata. Es decir, y si no hay forma de ganar plata y a los parásitos les va mejor que los que producen, eso quiere decir que el país se hunde. ¿Y qué hacemos los que tenemos más de 30? Bueno, los que tenemos más de 30, acá el punto es el siguiente: reconocer quién es nuestro verdadero enemigo. Nuestro verdadero enemigo es el Estado. El Estado es el pedófilo en el jardín de infantes, con los nenes encadenados y bañados en vaselina. Y los políticos son los que ejecutan el Estado. Entonces tenemos que entender que nuestros verdaderos enemigos son los políticos. A ver, personas como Gerardo Morales son enemigos de la sociedad. A ver, viven llorando porque faltan dólares en la economía. ¿Qué hacen? Le ponen impuestos a las exportaciones. El impuesto, digamos, es algo que no es que genera estímulo a producir más, genera todo lo contrario. Entonces, ¿cómo? Te faltan dólares y vos ¿qué haces? Le pones impuesto al que produce dólares, por decirlo de alguna manera. ¿Y qué dice Morales? No, tendría que ser todavía más alto. Es decir, digamos, o sea, claro, pero ¿cómo no va a decir eso si es un parásito que toda su vida vivió de la política? ¿Sí? Está lleno de estos parásitos de la política. ¿Sí? Entonces, digo, o sea, están en el oficialismo, están del otro lado, o sea, no sirven para nada. Entonces es que hay que identificar que nuestros verdaderos enemigos son los políticos. Sí, porque dicen, no, bueno, pero en realidad son un emergente de la sociedad. No, mentira, es falso eso. Porque el sistema es un sistema ficticiamente abierto, en los hechos es cerrado, porque te cuento, en el 2001 hubo algo que fue el que se vayan todos. Mirá los que están. Los mismos. Entonces, ¿cómo es? O hagamos este ejercicio.
para notar que estamos frente a un Estado fallido, que esta democracia es una farsa. Te hago una pregunta. Si verdaderamente los diputados son nuestros representantes, son los representantes del pueblo, y de ahí que el presupuesto sale de ahí porque no taxation without representation, o sea, vos no ponés, digamos, impuestos No se puede poner impuestos sin representación. Ok, yo te hago una pregunta. Vamos a hacer una encuesta entre todos los que estamos acá. ¿Quién de nosotros pediría más impuestos? No, ninguno, olvídate. Ah, y entonces, ¿me comprendés? O sea que, digamos, y estos tipos viven del despilfarro, es decir, bueno, no sé, tienen 3 amantes, no le alcanzan, van a 5 amantes, como no le alcanza la billetera, te ponen un caño en la cabeza y te hacen pagar más. ¿Qué pensás, Javier, de los que dicen, este es el modelo de Macri, es un modelo para pocos, que deja fuera a muchísima gente, basado en la timba financiera, en los negocios de los empresarios amigos y por lo tanto reducido a un sector muy limitado de la población? Me parece digo, ese argumento lo suele levantar la oposición y es tan estúpido como todos los planteos que hace, digamos, por ejemplo, el kirchnerismo. Es decir, nadie gobierna, ¿sí? Nadie gobierna para que le vaya mal. Es decir, yo no creo que este gobierno tenga malas intenciones. O sea, no tiene malas intenciones. O sea, a ver, personaje que vos sabés que no me cae simpático, digamos, en términos de su pensamiento. Alfonso Pratgay. Sí, digo, yo lo he criticado fuertemente. De hecho, critico fuertemente a Marcos Peña, los considero los ideólogos del gradualismo. Sí, que terminó mal, ¿no? Porque terminó en el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Bueno, ok. Pero yo no creo que tengan mala intención. Es decir, es un problema, digamos, de incompetencia, es un problema ideológico. Es más, mirá lo que te digo, yo creo que Kicillof no es alguien que tenga malas intenciones, pero tiene la cabeza llena de basura. Entonces piensa en términos deplorables, o sea, y dice cosas que son empíricamente estúpidas. Pero digo, una cosa es tener un taparrabos ideológico que no te deja pensar, y otra cosa es ser incompetente, y no te sale. Ahora, mi pregunta es, ¿no le sale o es esto lo que pretenden de No, es incompetencia, es ignorancia, es decir, es estar aferrado a un paradigma que no funciona. Es decir, el keynesianismo y todas sus vertientes es un error teórico. No me grites, ¿no son liberales estos? No, estos no son liberales, son socialistas. Por eso te dije, estos son como los demócratas en Estados Unidos, pero versión estúpido. ¿Pero vos decís que cambiemos ese socialismo estúpido? Obvio, claro. ¿Socialismo cambiemos? Sí, claro. Digo, a ver, ¿querés que te pase frases emblemáticamente socialistas? La señora Carrió, cuando saltó el tipo de cambio, ¿qué dijo? Se va a quedar 23, ¿no? ¿Qué? No. Vamos a ir a buscar a aquellos que hicieron subir el precio del dólar porque yo tengo la lista. ¿A qué te suena? Digo, mirá que no era muy distinto de lo que decía Moreno, ¿eh? A ver, la señora Vidal, cuando empiezan a subir los precios, yo tengo estudiado, digamos, la cadena de valor y no hay motivos para subir el precio de la manera que lo están subiendo. ¿En cuánto difiere del pensamiento de Moreno, del pensamiento de Augusto Costa, del pensamiento de Kicillof? En nada. Son lo mismo. Son lo mismo. Lo que pasa es que lo dicen con buenos modales, ¿sí? Es más, mirá, digamos, o sea, no en este coloquio de ideas, sino en el anterior, la señora Vidal en un momento... Es increíble, en cerca de 10 minutos mete 13 frases colectivistas, pero verdaderamente exasperantes, y en un momento le dice a los empresarios, porque ustedes tienen que arriesgar. ¿Sí? Y la pregunta es, ¿y usted qué arriesga, gobernadora? Si usted toda su vida vivió de la política, usted siempre vivió del recurso del contribuyente, usted siempre se vivió de una fuente coactiva de ingresos. ¿Yo sabes qué le propondría, si a ella, digamos, le gusta arriesgar? Que en lugar de los impuestos sean obligatorios, que bien que te sacude con los impuestos, ¿sí? Y ahí no le tiembla la mano, ni tampoco le tembló la mano, digamos, reventar a los jubilados para financiar el socialismo cloacal en la provincia de Buenos Aires. Entonces, ¿sabes qué le propondría? ¿Por qué no sé que los impuestos sean opcionales? Y que la gente, si lo quiere, que no sean más impuestos, que sean voluntarios. Nunca más. Pero digo, para que me quede claro, ¿la matriz ideológica de Cambiemos y el kirchnerismo son lo mismo? Sí. Sí.
Sí, digo, es cuánto más a la izquierda está uno o el otro. Está el kirchnerismo más a la izquierda. Claro, obvio, digo, llega a niveles de socialismo, a nivel cuasi estúpido, ¿sí? Entonces, ¿me entendés? O sea, por ejemplo, de vuelta, me encanta cuando hablan de los nórdicos. Y vos agarrás los índices de libertad económica y te vas a sorprender. Pero digo, tomemos el caso de los precios, ¿no? Que pasan cosas fenomenales en la Argentina. Vos me vas a decir, porque el que ve la vaca, se quemó con leche, ve la vaca y llora. Antes de que asumiera Macri, invocaron un aumento fenomenal, antes de que asumiera Macri. Con la devaluación aumentaron más que la devaluación y se hicieron un colchón. Bajó el dólar y no bajan. ¿Hay una posición oligopólica o una posición, no sé, dominante que les permite fijar los precios que quieren? No, yo no creo en eso. ¿Y qué es? Yo no creo en eso. Digo, primero, lo primero, ¿sabes qué decía Friedman siempre? Primero los datos. Este gobierno tiene más o menos los índices de inflación parecidos a los que tenía el último periodo del kirchnerismo. Mirá qué interesante. Emiten más o menos lo mismo. O sea, la emisión monetaria de este gobierno es parecida a la del kirchnerismo. Con lo cual, en principio, ¿qué tendrías que esperar? Más o menos la misma inflación. ¿Sí? Ahora, digo, vamos a la segunda pregunta, el tema de los monopolios. Yo lo voy a hacer bien extremo para que... Hay dos tipos de monopolio. Hay un monopolio que es bueno y hay un monopolio que es malo. El monopolio que es bueno, ¿sabes cuál es? Vos tenés 5 tipos acá compitiendo por venderte un producto. ¿Vos cuál vas a comprar? El más barato. Y de mejor calidad. O sea, el que te vende la mejor calidad al mejor precio, le vas a comprar a ese. Con lo cual, todos van a comprarle a ese. ¿Qué pasa con los otros? Se van. Quiebran. Ahora, la pregunta es, vos comprándote a ese tipo solo, ¿estás mejor o estás peor? No, después voy a estar peor. No. Bueno, entonces vuelven a entrar los otros. No, digo, voy a estar peor porque si desaparecen los otros 4, va a fijar el precio que se le antoje. Entonces van a entrar los otros. Con lo cual no va a pasar. ¿Sí? La amenaza de entrada hace que se comporte como competitivo. ¿Sí? Entonces, digo, ese tipo, digamos, que se quedó con todo el mercado, lo hizo dándote un bien de mejor calidad, un mejor precio, es un benefactor social, es un héroe. Es un héroe. ¿Sí? Ahora, pero hay una forma en la cual, digamos, te puede reventar, cobrarte un precio alto y darte un bien de poca calidad. Cuando se restringe la competencia. ¿Y quién es el que tiene la capacidad de restringir la competencia? Con lo cual, digamos, cuando un monopolio está haciendo daño, en realidad es como consecuencia de que se metió el Estado en el medio. Cada vez que se mete el Estado, mira, Reagan decía, el Estado no es la solución, el Estado es el origen de nuestros problemas. Pero yo tengo una cosa, Javier, en la Argentina no funciona así. En la Argentina funciona. Son todos monopólicos, oligopólicos, transan todos con el Estado. Ahí está. No son empresarios. Son empresarios, son tipos que descubrieron que es mejor negocio entongarse con el político chorro, ¿sí? Y reventar al consumidor que ganarse el mango sirviendo al prójimo. Obviamente, ¿sabes qué? Por mí que quiebren esos. Esos no son empresarios, esos son empresarios. De hecho, mi pregunta es, de los que están en el gobierno, que se llaman empresarios, ¿cuántos son empresarios? Porque me parece que muchos de esos son empresarios. Muchos de esos prosperaron a la sombra del gobierno, o sea, de la existencia de políticos chorros. Con lo cual, digo, ahora, la forma en que se arregla no es matándolos. ¿Sabes cómo se arregla? Que se corra el Estado y que los haga competir. Es decir, que se corra el Estado. ¿Me entiendes? O sea, por ejemplo, la obra pública. ¿Cuánto vos pagarías de coima por la obra pública si la obra pública fuera cero? Y cero. Cero, exacto. ¿Me entiendes? O sea, solamente, digamos, el empresario, ¿sí?, puede comprar favores que el político tiene para vender. Si vos corres al Estado, dejó de haber esos privilegios. Te lo tomo con la obra pública. Imagínate que, bueno, hoy, los precios de cuestiones básicas y elementales como las harinas, como la leche, estuviera sin ningún tipo de control de competencia. Fijan los precios que quieren. No, porque, digamos, o sea, vos podés decidir no consumir. O sea, vos podés decidir sustituir. Es decir, con lo cual, vos lo que tenés que hacer es fomentar la competencia. Es decir, el problema... Vos fijate, a ver, en Venezuela, ¿sabés qué? Controlan los precios. Mirá lo que son las góndolas, están vacías. Y millón por ciento de inflación. Entonces, digamos, el problema... A ver, lo pongo en otros términos. En la convertibilidad tenías estos mismos empresarios y, sin embargo, no había inflación. ¿Y por qué ahora con los mismos empresarios sí tenés inflación? ¿Y por qué no había inflación entonces? Porque durante la convertibilidad el dinero era endógeno y se emitía contra demanda de dinero, es decir, cuando venía la gente y le vendía los dólares al Banco Central. Entonces ahí aumentaba la oferta de dinero. ¿Pero aumentaba por qué?
porque la gente necesitaba tener dinero. Entonces el dinero era endógeno y siempre estaba mapeado con la demanda de dinero. Entonces nunca había exceso de oferta de dinero y pasado el primer año y medio, que es cuando se reacomoda toda la economía, a partir del año 1993 Argentina es el país con menos inflación en el mundo. Pero Javier, ahora el gobierno dice que no emite más. Bueno, ahí hay otro problema más, pero porque hay varios problemas. Vamos a hacer el primer supuesto. Supongamos que lo cumple y que no hay ningún problema monetario. Te voy a decir algo, va a seguir habiendo inflación. ¿Por qué? Porque en realidad lo que genera la inflación es la pérdida del poder adquisitivo del dinero. Como cualquier otro bien, cuando la oferta de un bien excede a la demanda, el poder adquisitivo cae. Es decir, en términos del mercado monetario significa que vos vas a necesitar una mayor cantidad de unidades monetarias para comprar los mismos bienes. Y si eso pasa recurrentemente se llama inflación. Entonces, pero esto puede pasar o porque subió la oferta, cosa que pasa, y porque cayó la demanda. Acá hay un elemento clave que se llama 28 de diciembre. El 28 de diciembre el Banco Central es violado, digamos, avanzado, el término que quieras, por jefatura de gabinete. En ese contexto, digamos, cuando un Banco Central es poco creíble, ¿sí?, entonces la política antiinflacionaria no funciona, las expectativas, digamos, quedan desancladas, los precios se van a cualquier lado. ¿Qué es lo que pasó? Al caer la demanda de dinero, ¿sí?, se produce una pérdida del poder adquisitivo del dinero. ¿Qué pasa? No todos los precios suben simultáneamente. Hay una lógica. Los activos financieros suben primero. El dólar subió 120%. Después, ¿qué suben? Los mayoristas y después suben el IPC. Los mayoristas que venían al 12%, hoy vienen al 90%. Ojo que el dato punta es 494. Y ese 6% anualizado te da 494. El IPC, o sea, el precio consumidor, los minoristas, venían al 18. Hoy vienen al 45. En la punta vienen al 113. ¿Qué quiere decir esto? Que primero ya picó el dólar, ahora empiezan a subir todos los otros precios. Ya los mayoristas vienen al 100, ¿sí?, a un ritmo del 100. Difícilmente el minorista puede absorber toda esa suba de precios y trasladarla, digamos, o sea, si no la puede trasladar al mostrador, quiebra. Entonces, antes que vender a pérdida, ¿qué hace? Vende al precio, a donde llega. Claro, y si no quiebra, ¿entendés? Cierra, no produce, o sea, con lo cual, ¿qué quiero decir con esto? Como la devaluación, digamos, tiene un origen monetario en este caso, lo que vos vas a ver es que los precios tarde o temprano van a terminar acomodándose con la devaluación. Pasó en el 2014, pasó en el 2016, digamos, todo lo que fue la devaluación se absorbió rápidamente, hoy va solamente el 30%. O sea, voy de vuelta, la inflación de este año va a ser del... Es imposible saberlo porque yo no sé dónde va a estar la demanda de dinero. Aparte, digamos, hay muchos eventos muy complicados de acá para adelante. Digo, hacé de cuenta que, viste que cuando vos, una de las cosas que tenemos probada en teoría económica es que si vos haces un plan de estabilización con alguien que tiene reputación y por ende creíble, vos bajás rápido la inflación y además con poca pérdida de actividad económica, poca pérdida de empleo, o sea, sin tanto daño en lo social en materia de empleo, ¿no? Mirá qué interesante, con lo cual la credibilidad es muy importante. Carrió dijo que le había perdido la confianza al presidente. Digo, suponete que eso no hubiera pasado, ¿no? Pero para ver, digamos, qué grave es la situación. Y la incompetencia, ¿sí? Porque hasta los propios, digamos, están tratando de hundir el barco, por decirlo de alguna manera. Que no lo hacen por maldad, lo hacen por incompetentes. Ese es el primer punto. Diciembre. Diciembre suele ser siempre un mes muy caliente. Y acá hay varios problemas. Primero están los que tienen síndrome de abstinencia de afano. ¿Sí? ¿Qué serían? Bueno, digo, los que se quedaron afuera del poder y no están afanando como afanaban antes. Punto 1. Punto 2. El clima social está complicado. Sí, claro. Está más complicado. O sea, tenés más desempleo, digamos, está claro cómo se nos deteriora el salario real. Con lo cual, tenés, además, más fundamento para que la gente esté caliente. ¿Sí? O sea, hay digamos, Entonces, tenés un diciembre que se viene complicado. Suponete que pasamos diciembre. Después viene tercera semana de febrero, que es cuando se cae la demanda de dinero. Eso, si no llega a estar bien resuelto el problema de las LELIQ, puede ser otra bomba de tiempo.
me quedo un segundo con los LELIC porque quiero que me lo explique. Pues sí, hace falta alguien con credibilidad, efectivamente. Vos sabés que no es santo de mi devoción, Cavallo, pero en aquel momento generó credibilidad y funcionó. ¿Quién es hoy el que puede generar credibilidad? Nadie. Nadie. Nos vamos, en serio, cerramos y nos vamos. Claro, a ver, digo, el otro día me dicen, bueno, suponete que viene Macri y te ofrece ser ministro de Economía. ¿Sabes cuál es la primera pregunta, digamos, que yo le haría a Macri? Si pasó por un cirujano para hacerse un implante de testículos, para poner un tipo que haga la reforma del Estado, porque le pusieron 150.000 millones de dólares y no hizo nada. Porque lo único que ajustó, cuando te vienen los del gobierno, no, este gobierno ajustó como nadie. No, no ajustó nada, ¿sabes por qué? Porque lo único que recortaron fueron las transferencias al sector privado, con lo cual la de ellos no se toca. Es decir, yo quiero que comprendas algo, ¿sí? Pinedo es lo mismo que Pino Solana, es lo mismo que Máximo Kirchner, que Axel Kicillof, que Donda, que Grosso, que Massot, que Iglesias, que Amadeo, son todos la misma basura. Son ellos contra los honestos que laburamos. Ellos nos roban con los impuestos. Ese es el punto. ¿Y qué hago? ¿Le doy el leasing el país a China? Pero, pues digo, alguna solución tenemos que encontrar. Porque de verdad me genera angustia esto que vos estás diciendo. bueno, pero es que ellos tienen el monopolio de la violencia. Es decir, cuando plantearon la reforma tributaria, ¿yo qué te dije? No van a bajar los impuestos. La verdad. No los van a bajar. ¿Por qué? Porque esto es muy simple. El ejemplo, yo lo suelo hacer. Dice, no, vos sos un exagerado. No soy un exagerado. O sea, va una persona caminando por la calle, viene el chorro, lo deja en traje de Adán. ¿Qué chances hay de que vuelva el chorro a los 15 minutos y te diga, te voy a devolver algo? Cero. Cero. Ahora, pero fíjate esto, el chorro vulgar es ética y moralmente superior al político, porque por lo menos corre el riesgo, da la cara, ¿me entendés? O sea, corre el riesgo de que vos te calientes y le pegues una piña, no sé, algo, ¿sí? Estos tipos, ¿sí? En realidad usan el aparato represivo del Estado para cobrarte los impuestos, y no solo eso, por lo menos el chorro vulgar, ¿sí? Es aleatorio. Saca la cuenta de cuánto te afanó un chorro vulgar a lo largo del año y fíjate cuánto te robó el gobierno con los impuestos. Pero Javier, de vuelta, ¿qué hacemos? ¿Se lo doy el leasing a otro país? Este país, así como está, es inviable. Es inviable. Es inviable. Entonces, el que se queda en este país tiene que saber que el verdadero enemigo es el político. Es decir, un tipo como Morales, que frente al despilfarro y a la necesidad de tener que ajustar, lo único que se le ocurre es aumentar los impuestos y no bajar todos sus privilegios, porque además tiene toda la prole distribuida, ¿sí?, en cargos públicos. Bueno, ese tipo es tu enemigo. ¿Vos vas a ser candidato? No. ¿A quién vas a votar? Si efectivamente se presentara mi amigo José Luis Espert, lo votaría. Parece que sí, por lo menos lanzó la candidatura. Bueno, por eso, entonces si mi amigo Espert se presenta, yo lo votaría. O sea, yo expliqué, digamos, cómo veo mi posible llegada a la función pública. Y yo le he sido claro ahí. Yo dije, el único cargo que me interesa, al menos por el momento, es la presidencia del Banco Central. Para hacer lo que le hacer bola por el lado. Para cerrarlo, claro. Pero los datos están de qué lado. Yo hago una pregunta. Antes de tener Banco Central, la inflación era 3%. Después tuvimos Banco Central mixto durante 10 años, ¿no? Desde el 35 al 45. La inflación ya fue 6%. Que además es un invento, digamos, donde está involucrado el abuelo de Federico Pinedo. Que fue un invento para joder a los trabajadores en favor de la oligarquía que habían quedado quebrados, por decirlo elegantemente, a la luz de la Gran Depresión, cuando estaban todos endeudados en pesos oro y le habían caído los términos de intercambio por los efectos de la Gran Depresión. Con lo cual, digamos, o sea, el Banco Central es un invento nefasto para salvar un grupo en detrimento de los trabajadores. Punto. En 1946 llegó Perón y creó el Banco Central Nacional y Popular y nos prometió el camino al cielo, todo lleno de papel. ¿Qué nos dejó? Una inflación promedio del 225% anual, la destrucción de 5 signos monetarios, quitarle 13,0 a la moneda y 2 hiperinflaciones sin guerra. Ahí vino la convertibilidad, porque fue el repudio de la moneda. Ahora, me quedo pensando en esto. ¿A la Baña lo votaría? Si vos me haces elegir entre Lavagna y Espert, me quedo con Espert. ¿Sí? Yo soy más liberal que Espert.
pero tengo más afinidad con Espert que la que puedo tener con Lavagna, aun cuando yo lo respeto mucho por el trabajo que hizo. Es decir, aun cuando yo no comparto ideológicamente con él, respeto que hizo su trabajo en un momento muy difícil del país y lo hizo bien. Entonces, eso se respeta. ¿Pero tiene un sesgo socialista, Lavagna? Luis, al lado mío son casi todos socialistas. Pero, le gusta un tipo de economía que no es la que a mí me gusta. O sea, yo creo en la libertad, yo creo en los individuos. Es decir, porque aparte aquellos países que son más libres son 8 veces más ricos que los que son reprimidos. Es más, el decil más bajo de la distribución del país libre es 11 veces más rico que el decil más bajo del país reprimido. Pero ahora te paso un dato más importante. El ingreso del decil más bajo del país libre es el doble que el ingreso promedio del país reprimido. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que debajo del valor promedio del ingreso hay más del 75% de la población, ¿sí? Por eso, digamos, tienen 25 veces menos pobres. O sea, la solución, ¿sabes qué? Ese es el modelo de la libertad. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? Que si vos querés un caso donde se aplicó exitosamente, te lo puedo pasar. Se llama Argentina. Sí, fue el proyecto de Alberdi, de la Constitución del 1853-1860. ¿Sabes qué? En 1895, después de haber sido un país de bárbaros, éramos el país con el PBI per cápita más alto del mundo. Oscilamos en la primera parte del siglo XX entre los primeros 5 países, a pesar de que nuestro principal socio comercial, que era Inglaterra, había entrado en guerra. ¿Sí? Es decir, Argentina era una tierra para el sueño. Es decir, estábamos en el culo del mundo y se venían acá. O sea, iban a Estados Unidos, que lo tenían al lado, venían acá. Es decir, este país era una tierra de oportunidades. ¿Sí? Ese es el modelo. Ahora, ¿sabes qué? El Poder Ejecutivo entraba todo en la Casa Rosada en esa época. Hablale, Javier, nos queda poquito tiempo. Hablale a los chicos, a los camarógrafos que están acá, tienen más de 30, son buena gente, yo trabajo todos, son laburantes, pero laburantes. No digo tirarle una tabla de salvación, no sé, hablale a ellos. A ver, yo creo que el gran problema argentino es un problema cultural. Es decir, esta es una sociedad que está infectada de socialismo. Y lo que hay que lograr es sacar el socialismo de la cabeza de la gente, ¿sí? Y los principales promotores de estas ideas son los políticos. Te propongo que veas lo que fueron las declaraciones de Graciela Camaño. Se supone que uno de los mejores dirigentes de Argentina. ¿Sabes contra quién van? Contra los liberales. Porque los liberales somos los únicos que le enrostramos a los políticos que ellos no son la solución, que ellos son el problema. Los políticos son una suerte de sociópatas que quieren hacernos creer que nosotros somos inválidos mentales, inválidos en todo sentido, porque no podemos vivir si no fuera por ellos. En realidad, los que no pueden vivir sin nosotros son ellos. Es decir, si el país se separara entre los que producimos de un lado y del otro lado, queda la mierda de los políticos, los sindicalistas, todo este conjunto de parásitos se hunden, se mueren. Separemos la Argentina, en Argentina del Norte y Argentina del Sur. ¿Sabes qué? Los que estamos dispuestos a laburar nos vamos a la parte más pobre del país, le dejamos vaca muerta, todo. Aun cuando se quedaran con todo, se van a hundir estas ratas porque no sirven para nada. En cambio, los que laburamos y sabemos ganarnos la vida, ¿sabes qué? Nos va a ir bien. Nosotros somos gente de bien, gente que labura y no vivimos abogando por la envidia, el odio, el resentimiento, el robo, sí, el trato desigual frente a la ley, que es esa inmundicia de la justicia social, que es lo más injusto que existe, porque implica robarle a una persona el fruto de su trabajo para dárselo a quien a mí se me da la gana. Pero ¿de dónde salieron esta manga de sátrapa? ¿Sabes por qué? Porque además en todo ese proceso, no solo que destruyeron la economía, empobrecieron a la gente, ¿sí? Desde el año 70 hasta ahora el Estado se triplicó y multiplicaron por 6 el número de pobres, ¿sí? ¿Y sabes quiénes fueron los únicos que progresaron acá? Los políticos. Entonces, ¿saben qué? Quieren, digamos, quedarse en este país, ¿saben qué? Tienen que identificar el enemigo son los políticos, hay que ir contra los políticos, ellos son nuestros enemigos, ellos son los que nos hunden en la pobreza, ellos son los únicos que progresaron con este verso de la justicia social y la redistribución del ingreso. La verdadera redistribución del ingreso fue desde los que laburamos a los parásitos de los políticos. Santa tu novia, ¿no? Porque cuando arranca... También es liberal. Sí, como para que no lo fuera. Imagínate, pobre Santa viene y te dice, Javier, a mí me parece que el Estado debería ocuparse de... Por suerte no me dice esas cosas. No, pero si me lo dijera estaría bueno, porque, digamos, o sea, una de las cosas que a mí me gusta hacer es llevar el mensaje, llevar, digamos, o sea,
digamos, el mensaje de la libertad, ¿sí? A ver, digamos, ¿por qué nació el liberalismo? Para salir del yugo opresor de los monarcas. Digamos, esta casta que tenemos son como los monarcas, y ni siquiera se autoheredan. Son los mismos que estaban en el 2001. No se fue ninguno, estos chorros se quedaron todos. Y hay más, porque además se multiplican, porque tenés que agregar la parentela, sí, porque además tenés que agregar la amante, porque tenés que agregar la familia del amante, y crece, y crece, y crece. Y el bolsillo, digamos, de lo que producen, digamos, es cada vez más chico. O sea, entonces no puede ser que en un país, sí, le vaya mejor a los parásitos de la política que al tipo que produce. Es decir, no te puede ir mejor, ¿sí?, siendo un parásito de la política que no produce nada y que cuando hace algo lo único que hace es daño. Porque una de las cosas que pasa, cada vez que interviene el Estado, se genera lo que se llama el fallo del Estado. O sea, fíjate esto, los planes contra la pobreza, ¿qué hacen? Generan más pobres. Mirá el caso argentino. Tengo que terminar porque se me fue el tiempo. ¿Tomás algo para la presión? No, esto es terapéutico. Me gustó verte. Para mí es un placer y un honor siempre venir a vos, a este programa, porque desde mi punto de vista... No digas nada más, ya está. Sos el mejor periodista de la Argentina. Argentina. Un placer verte. Esto es Luis Novares Entrevista. Hasta la próxima.